Buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Vamos a hacer un análisis de los datos de empleo generales y también datos de empleo referidos estrictamente a nuestra ciudad, a nuestro término municipal, datos de empleo referidos a Motril. El empleo para el Partido Popular es una auténtica prioridad, es la base del verdadero estado del bienestar y es la mejor política social que puede hacer un gobierno. Conseguir que todos los ciudadanos tengan garantizada su subsistencia, tengan garantizado su bienestar y tengan garantizado su puesto de trabajo. Las cifras que vamos a dar hoy yo creo que son clarificadoras de cuáles son las distintas políticas de los partidos que han tenido la responsabilidad de gobierno, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular. Son clarificadoras de la eficacia de los distintos gobiernos nacionales, de la eficacia en la gestión y sobre todo de cuáles han sido los resultados definitivos de su gobierno. En cuanto al análisis último, la última referencia que tenemos, que es la EPA del tercer trimestre de 2015, tenemos que decir que en España se han creado 182.200 nuevos puestos de trabajo. A pesar de todo ello, a pesar de ese incremento enorme, que es el mayor incremento que ha habido desde el año 2006 en España, a pesar de eso, en Andalucía ha habido un decremento de los nuevos empleos en 50.400 personas, a pesar de ser y coincidir con la época estival, con la época donde más empleo se genera en el sector turístico, donde Andalucía sabemos y conocemos que es una de las mayores potencias a nivel nacional. La tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de ocupados respecto de la población activa, se sitúa en el 46,90 y ha subido un incremento de 1,46 puntos. Este dato es importante en tanto en cuanto es un dato que garantiza cuanto mayor número de empleados haya, lógicamente más se garantiza el pago de las pensiones para todos nuestros jubilados y pensionistas. Se ha situado por encima ya la ocupación, por encima de los 18 millones de personas. En cuanto a la tasa de desempleo de este último trimestre de la EPA a nivel nacional, tenemos que destacar que el paro ha disminuido en casi 300.000 personas, 298.200, a pesar de lo cual, insisto, con este dato que es referencia también, a pesar de lo cual en Andalucía el desempleo, los números de parados, ha subido en este trimestre en 21.500 personas. Curiosos datos, habida cuenta, como he dicho antes, de las circunstancias y del periodo en que se trata. Respecto de las cifras de Motril, pues tenemos que destacar algunas cosas. Yo creo que los gráficos son bastante clarificadores. Por una parte tenemos en primer lugar los nuevos contratos que se hicieron en la legislatura del Partido Socialista. Los datos, y ahí se ve la evolución lineal, desde abril del 2008 a septiembre del 2011, cuando se creaban al principio 2.200 contratos, se hacían mensualmente 2.230 contratos. El Partido Socialista en septiembre de 2011 dejó a Motril con unos datos de nuevos contratos de 1.350 personas, es decir, prácticamente redujo a la mitad las nuevas contrataciones que se hacían en la ciudad. Sin embargo, en el siguiente gráfico se puede apreciar cómo ya la línea que antes era descendente ahora es una línea ascendente, y en el gobierno, en los 4 años del Partido Popular, es decir, desde noviembre del 2011 hasta septiembre de 2015, pasamos de 1.800 contrataciones mensuales a 3.150, es decir, con el Partido Popular se contrata al doble de personas mensualmente que se contrataban en época socialista. En tercer lugar, las cifras de paro yo creo que también son en nuestra ciudad clarificadoras. El Partido Socialista coge en marzo del 2008, en Motril había 3.733 parados.
3.733 parados. Después de la gestión socialista, en octubre del 2011, a Motril lo deja con 7.531 parados. Es decir, en tan solo 4 años ha conseguido que el doble del número de parados, o sea que se duplicara el número de parados de 3.700 a 7.500. Por el contrario, si vemos la cifra de los últimos 4 años del gobierno popular, se puede apreciar cómo nuevamente cambia la tendencia. Pasamos de una línea ascendente que había en cuanto al número de parados con el gobierno socialista, pasamos a una línea descendente con el gobierno popular, de tal manera que en noviembre del 2011 el Partido Popular se encuentra al iniciar su gobierno en Motril con 7.740 parados y creciendo, es decir, iba la cifra creciendo mensualmente. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular? Ha conseguido que esas cifras se detuvieran el crecimiento y además ha conseguido reducir, como se puede ver en la gráfica, el número de desempleados en Motril. De los 7.740 desempleados que se encontró el Partido Popular en noviembre del 2011, cuando tomó la responsabilidad de gobierno, después de su gestión, hoy hay casi 1.000 parados menos en nuestra ciudad. Estamos hablando de una cifra en septiembre de 2015 de 6.825 parados. Yo creo que los datos son clarificadores. Aquí hay un gobierno que es el gobierno del Partido Socialista, que es el gobierno del paro, el gobierno del desempleo, el gobierno y el partido que destruye empleo, no solamente en España, sino también en nuestra ciudad. Y por el contrario, hay un partido que es el Partido Popular, que es el partido de la creación de empleo, el partido de la estabilidad, y yo creo que los datos son clarificadores de estas aseveraciones. El Partido Popular no solamente ha conseguido detener esa inercia de incremento del paro, sino que ha conseguido en su legislatura crear 1 millón de puestos de nuevos puestos de trabajo. Y aquí hay que considerar también unos datos a nivel europeo. Mientras con el gobierno de Zapatero, con el gobierno socialista, se destruían 8 de cada 10 empleos de los que se destruían en Europa, 8 de cada 10, que es una auténtica barbaridad. 8 de cada 10 empleos de los que se destruían en Europa eran en España. Hoy en día 6 de cada 10 empleos que se generan en Europa son en España. Es decir, se le ha dado absolutamente la vuelta a la tortilla. Las políticas eficaces dan sus resultados. La prioridad para el Partido Popular es el empleo. No podemos estar pensando en si queremos una España laica o una España menos laica. Tenemos que ir pensando en los problemas reales de los ciudadanos. Se ha evolucionado de una manera enorme durante estos 4 años. No se puede desaprovechar ese trabajo con experimentos que al final lo que hacen es repercutir y retraer el capital que genera empleo, sino que lo que hay que seguir es la senda de la evolución y de la generación de empleo. Y aquí en Motril tenemos un ejemplo, yo creo, también clarificador. El Partido Socialista en el gobierno local está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ya hemos visto cómo ahora en la Mancomunidad el Partido Socialista se ha puesto sueldo a los políticos, pero es que no están haciendo ninguna actuación que genere empleo. Tenemos ahí un yacimiento de empleo como es el PUE 1, donde se pueden generar más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. 4.000. Hay que considerar que Motril hoy tiene 6.800 desempleados. Estaríamos hablando de una incidencia enorme en la generación de empleo y de riqueza en nuestra ciudad. Y no se hace absolutamente nada. Tenemos el centro de transporte de mercancías también parado por parte del gobierno local y de la Junta de Andalucía, que son sus compañeros de partido, y no se hace absolutamente nada. Mientras tanto, esos miles de motrileños que hoy están desempleados podían estar perfectamente trabajando y teniendo la tranquilidad de tener
ese puesto de trabajo. Por consiguiente, simplemente, bueno, yo creo que los datos son claros, son notorios. Aquí hay dos maneras distintas de hacer política, una la de la forma, una la de los figuristas, los de los figurantes, donde se está mirándose el ombligo permanentemente y no se hacen políticas efectivas y generadoras de empleo. Y otra manera de gobernar, que es la del Partido Popular, que es una manera de gobernar donde se genera empleo, donde se crea riqueza y por consiguiente bienestar, y se termina con esa lacra que hoy está azotando a miles de familias motrileñas, como es el desempleo.